Los cambios de estado. Los cambios de estado los vamos a ejemplificar con esta gráfica. Se llama diagrama de fases para el agua, es decir, en esta gráfica se pueden observar los tres estados, sólido, líquido y gaseoso. En el eje de la Y va a ir la presión, en el eje de la X la temperatura. Es decir, cualquier variación horizontal tiene que ver con el eje de la X, es decir, con la temperatura, y cualquier variación vertical, es decir, que está relacionado con el eje de la Y, será de la presión. Bien, en toda esta región el agua estará en estado sólido, en toda esta región el agua estará en estado líquido y en toda esta región el agua estará en estado gaseoso. Bien, si observamos este punto A, el agua estará en estado sólido. Si observamos este punto B, el agua estará en estado líquido. Entonces, si el agua cambia de estado sólido a estado líquido, el cambio de estado es fusión. Fusión. Ahora bien, como cambia de sólido a líquido, aumenta la energía, es decir, que gana energía para el cambio. ¿Sí? Ahora bien, la variación es horizontal, es decir, está relacionada con el eje de la X, es decir, que cambió la temperatura. Como no hay variación en sentido vertical, la presión es constante. Entonces cambia la temperatura a presión constante. Bien, otro ejemplo. En el punto D, el agua está en estado gaseoso. En el punto C, el agua está en estado líquido. Entonces, va del punto D al punto C de gas a líquido. Recordemos que cuando el cambio es de gas a líquido, depende de la variable para otorgarle su nombre. Si cambia la temperatura, sería condensación. Si cambia la presión, sería licuefacción. Como vemos que la variación es vertical, está relacionado con el eje de la Y, es decir, que lo que cambia es la presión. Y como no hay cambio de forma horizontal, pues la temperatura que está en el eje de la X sería constante. Por lo tanto, es una licuefacción. El cambio de estado será licuefacción porque va de estado gaseoso a estado líquido con un cambio en la presión. Ahora bien, ¿será que gana o pierde energía? Como el estado gaseoso posee mayor energía que el estado líquido, para poder que se dé el cambio tiene que haber una pérdida de energía. Entonces pierde energía. Pierde energía. Recordemos que cambia la presión a temperatura constante. Bien, ya hemos visto cuando se cambia la variable presión o la variable temperatura. Pero, ¿y si cambian las dos al mismo tiempo? ¿Cómo podría ser? Si vamos a hablar de un cambio de B a D, ¿sí? Entonces, en el punto B el agua está en estado líquido, en el punto D el agua está en estado gaseoso. Entonces, de B a D. Lo primero, ¿cómo se llama el cambio de estado? Entonces, de líquido a gaseoso se llama evaporación. ¿Será que gana o pierde energía? Recordemos que el estado gaseoso tiene mayor energía que el estado líquido, por lo tanto, se gana energía. Ahora,
también hay una variación de forma horizontal. Por lo tanto, están cambiando las dos variables al mismo tiempo y ninguna permanece constante. Cambia la presión y cambia la temperatura. Entonces, para resumir, si la variación es horizontal, está relacionada con el eje de la X, es decir, la temperatura. Si la variación es en forma vertical, está relacionada con el eje de la Y, es decir, la presión. Si cambia al mismo tiempo en forma vertical y horizontal, estará relacionada